De bueno, los patitos, como reflexión respecto de Donald Trump y su victoria para los Estados Unidos de América en las Américas. Debo que muchos de vosotros sois parte de esta comunidad del hemisferio occidental. Creo que es interesante e importante poner encima de la mesa una reflexión de cómo impacta y cómo avanzar en políticas públicas, sobre todo pensando en el ámbito de las relaciones exteriores, para con el ámbito de el continente americano. Debido a que resulta sorprendente que en principio, y que se me desmienta, en la plataforma republicana no había ningún documento, ninguna hoja, ninguna línea que hablara del hemisferio occidental y de América cuando se produjo la Convención Nacional Republicana. Dejo de lado el hecho de la elección del secretario de Estado, Marco Rubio, que es importante, pensando en Cuba. Espero que también pensando en las acciones a partir del 20 de enero de Venezuela, Nicaragua, pensando en tratar de evitar una guerra civil en Bolivia, cosa que el señor Solana, en el final del año 2001, pasó un mes en la capital de, ahora conocida como Macedonia del Norte, y logró frenar lo que podría haber sido una nueva conflagración en el ámbito de los Balcanes, debido a la situación de los albaneses y la mayoría de macedonios. Es por tanto algo que no creo que veamos a Marco Rubio yendo a vivir un mes a Bolivia para tratar de frenar los conflictos que evidentemente tampoco serían objeto de una atemperación, debido a que durante décadas el conflicto en la llamada América Latina ha derivado del eje de confrontación con los Estados Unidos y aprovechamiento del conflicto de la Guerra Fría respecto de la Unión Soviética, en la que el contendiente simplemente afrontaba el hecho de contrarrestar las políticas del otro. Se daba, por supuesto, el hecho de que Estados Unidos era el padre de toda América, en la doctrina Monroe. Y eso derivaba de la posibilidad de la Organización de Estados Americanos, llamado de aquella manera el Ministerio de Colonias, y establecido en la sede capital Washington, D.C., que, nacida en 1848, es la organización que por unanimidad condenó los movimientos totalitarios respecto de República Dominicana y la intervención conjunta, no solamente de Estados Unidos, sino de la OEA en República Dominicana, que lo recordad que en 1961 condenó la introducción de armas, puede que nucleares, en Cuba en 1962, en la crisis de los misiles, y muchas otras circunstancias que puede sospecharse que algún gobierno pudiera haber hecho las veces de aliado de Estados Unidos por circunstancias alternativas al pensamiento racional o a la operatividad de ese gobierno, sino por incentivos venidos de Washington, pero por unanimidad. Que todos los países estuvieran alineados en un determinado ámbito y en una misma dirección, eso resulta sorprendente y poco realista. Con el cambio de siglo, entraron gobiernos como el de Hugo Chávez y en vez de buscar alineamientos políticos, económicos, sociales en base al acercamiento o la homologación de regímenes políticos en base a acuerdos de amplia sustentación, como puede ser el ámbito de lo que es la Unión Europea o la construcción europea a través del Consejo de Europa en el ámbito de los derechos humanos, cosa que en principio
América ya había desarrollado cierta medida con la Carta Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual un sustrato ya había. Eh, el Congreso de Angostura, en tiempos de Bolívar, podía ser como incorporación del relato, cosa que Marx se despachó a gusto contra Bolívar, con lo cual resulta alucinante que haya gente llamada izquierdas y que deviene de una sucesión respecto del marxismo-leninismo que tomen a la vez a Marx, a Lenin y a Bolívar como referentes. Pero es el mercado, amigos. Sí, el mercado que opera respecto del cherry picking, respecto de las doctrinas políticas. Cuando entra Chávez, se producen acuerdos en la CELAC, que aún existe, de la UNASUR, que ya no existe, Petrocaribe, que a nadie le importa, el ALBA TCP, que fue el primero y que ya no existe, para hacer un alineamiento, pero en base a un gobierno, en base a un proyecto de partido, no compartido. Y esto llevó a la catástrofe cuando hay cambios de gobierno en determinados países, y eso significa la salida efectiva de esos órganos multilaterales. En parte lo hemos visto respecto de Argentina, con Cristina y Alberto metiéndolos en los BRICS, y cuando llega Javier Milei, sacándolo de esa integración de manera inmediata, que al final de este año ya estará efectivamente realizada. Por tanto, esa lucha respecto del ámbito reactivo y el ámbito de la construcción. Estados Unidos no va a tener un impulso de apoyo decidido en lo efectivo para la construcción de democracias en América. ¿Alguien piensa que el próximo 10 de enero Estados Unidos va a hacer todo lo posible? Y cuando digo todo, es todo, para que Edmundo González Urrutia se juramente como presidente de Venezuela. ¿Alguien cree que va a hacer todo lo posible para la introducción, no ya de una ley Helms-Burton de 1996, sino de la necesaria y ordenada transición de poder en Nicaragua o en Cuba? Por más que Marco Rubio sea cubano de origen, por más que al sur del estado de Florida haya una comunidad muy importante de cubanoamericanos, y que para las MIPYMES, si usted quiere tener una MIPYME y no depender del amiguismo del régimen, en vez de hacerla en La Habana, te van a recomendar que la hagas en Miami. Es por tanto un asunto que trasciende y debiera llevar al pensamiento de que cuando hay una variación de gobierno en el norte o en un país determinado de la llamada América Latina, luego un corrimiento, sea al rojo o al azul, en una suerte de confrontación de extremos que hace para algunos el hecho de estar presente todavía en esa confrontación de Guerra Fría, a pesar de que el mundo ha cambiado. Pero en América Latina y en el ámbito del politiqueo tenemos la confrontación Cast-Boric. Tenemos la confrontación entre Milei y los Kirchner. Tenemos la confrontación entre Bolsonaro y Lula. Entre Petro y el viejito sabroso en Colombia. En Venezuela no. En Venezuela no hay esta confrontación porque Maduro tiene algo amoroso. Ah, no, que está secuestradito y está ocultado. Bueno, lo tenía. Y fue a salir y dijo lo que dijo y se le pagó como la mafia es capaz de pagar. ¿Con plata o plomo? Como Pablo Escobar. Es por tanto una situación en la que se habla de libertad o de comunismo en determinado momento. O de neoliberalismo o libertad en otros ámbitos. Por tanto, hay un extrañamiento en cierto ámbito partidista. Lo cual no quiere decir que haya permeado el ámbito de la
sociedad y del sustrato político. La sociedad debe entender que no debe basarse en precisamente en buscarse evitar broncas. Mira que bien. Hay que evitar broncas. ¿Y cómo? No implicándose en uno u otro ámbito geopolítico para hacer una suerte de ensalada en la que cojan lo mejor de cada una de las partes y así hacerse el interesante, mostrarse atractivos para el resto. Están con Rusia y a la vez con China y a la vez con Estados Unidos y a la vez hacen negocios con la Unión Europea y todo a la vez de no enfadarse con Cuba. A veces no. Hacer problemático el hecho de la relación con Venezuela. Pedir las actas todavía. Estar sin llamar dictador a Nicolás Maduro Moros. No reconocer al presidente electo, libando el hecho a la Cámara de Representantes de cada país. Por tanto, algo que debe de superarse y por el bien de ellos, de todos los países y sociedades de América toda, porque Donald Trump va a hacer, como comenté ayer, el hecho de prometer a todos lo que quieren oír. Porque es un negociante. Es un mercader. Es alguien que económicamente es alguien que busca el beneficio siempre. Maximizarlo. Y eso conlleva que cada cual tiene que tener sus propias convicciones. Y de una vez deben de entender que la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y todos los instrumentos de integración, ya sea intergubernamental o de integración política, económica, militar, deben de superarse con una nueva cadencia en la que en los países que todavía son democráticos y aquellos que deben de serlo, y deben de serlo porque la Comunidad Iberoamericana de Naciones, no estoy refiriéndome a la estructura, estoy definiendo. ¿Es una comunidad? Sí, son países. ¿Iberoamericanos? Sí, porque tienen una herencia iberoamericana. ¿Y son naciones? Sí. Son naciones libres e independientes hace bastante tiempo. Deben de asumir sus propios desafíos. Cuando en el año 2009 le dan un golpe a Mel Zelaya y le ponen en pijama en el aeropuerto de la capital de Costa Rica, tendría que haberse hecho mucho más que simplemente hacer una protesta como haría la Unión Europea en 2008 en Georgia, con la invasión de Rusia. We are deeply concerned. Estamos muy preocupaditos. ¡Ay, qué pena más grande! Y por tanto, coger el toro por los cuernos y afrontar el desafío de la democratización de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, entre ellos. Ser capaces de parar la guerra civil en Bolivia. Recuperar las relaciones entre México y Ecuador. Es una tarea de los países latinoamericanos. No dependiendo del norte, no dependiendo de Rusia, no dependiendo de China. Siendo capaces ellos... No chilles tanto, ¿eh? Sí, que dicen que no chille. Siendo capaces ellos de afrontar el desafío de sus propias relaciones internacionales en base a la propia relación de fuerzas internas. La democracia requiere que haya mayorías sustentando políticas públicas. Es cierto que de un tiempo a esta parte, y esa es una sintomatología de Donald Trump, en la que vemos cómo cuestionar esos acuerdos básicos es algo fundamental para conseguir votos. Eso es algo que se debe entender. Seguir ese lineamiento en las Américas contribuye a tener problemas en las políticas internas y públicas y generar esa forma de tensionamiento con dos candidatos tan opuestos. Debe de ser viable para los países en las Américas generar sus propias dinámicas internas, generar esa comunidad
que tengan unas relaciones sanas, puras, trascendentes a los diferentes cambios de gobierno, y que esto sea viable para construir esas nuevas organizaciones, primero seguramente con muy pocos países, con los que se pueda. Igual habrá agujeros, como le pasa a Suiza en el ámbito europeo, que está ahí en medio, que no entró en las Naciones Unidas, por ejemplo, hasta 2002. Entró en la misma época que entró Timor Oriental, que ya es decir. Por lo tanto, las Américas tienen esta oportunidad de ver que van a ser una vez más olvidadas por Donald Trump, por los Estados Unidos, que no deben de jugar a una situación que es complicada para ellos, porque no podemos olvidar el pequeño hecho de que en el Pacífico, en las aguas internacionalmente reconocidas, en la zona económica, tanto de Perú, Chile, de más al norte Ecuador, Colombia, pero sobre todo Perú y Chile, China, en su flota fantasma, llega precisamente hasta la costa, rapiña los recursos naturales, pesqueros, de América, y se los lleva. Por tanto, es necesaria una flota militar propia, con intereses propios. No pueden decir a Estados Unidos que les proteja, porque Estados Unidos no va a tener interés en proteger a los bancos pesqueros, debido a que va a exigir algo a cambio. Y eso algo a cambio no van a dárselo determinados países. Igual Chile sí, en otros momentos tal vez, Perú sí, Colombia tal vez. Pero no pueden evitar el hecho de que un Gustavo Petro no lo haga, o igual un Gabriel Boric en determinados momentos no lo haga. La dependencia respecto del cobre en Chile es un arma de doble filo, pero la triple frontera respecto del litio se ha venido abajo respecto de la situación del hallazgo enorme encontrado en Estados Unidos y que seguramente va a gestionar Elon Musk para sus baterías de litio para los Tesla. Por tanto, geopolíticamente, estos países de las Américas deben de mirarse a sí mismos. Los chinos van a tratarle como a Hamzantota, Sugar Daddy, como los Jajapaxa. O miremos lo que sucede en Baluchistán, en Pakistán, con aquel puerto también, como el de Hamzantota, de doble uso. Sí, civil. Pero en caso de necesidad hay una clausulita por ahí al fondo, de que en caso de conflicto puede ser utilizado de manera militar. Y con larga data, habiendo aprendido los chinos respecto de lo que sucedió en Hong Kong y Macao, con aquella cesión por 99 años. Por tanto, algo que hay que aprender. La historia está ahí para enseñarnos. Y cuando hay políticas públicas respecto del ámbito de los hidrocarburos y reservas naturales, y esto lo han aprendido los chinos en África, prometerles una presita aquí, a pesar de que sea sacar en el Ecuador recursos de hidrocarburos en zonas protegidas, zonas lindantes con nativos, hacer una presa que no la harían ni con productos Acme, no la haría ni el coyote del Correcaminos, ni Homer Simpson haría una presa tan mala. Y se ha visto, con dificultades, debilidades, y eso ha generado un problema aquí, al gobierno de Ecuador, hace no mucho tiempo. No a los chinos, que han visto su actuar libre de polvo y paja. Hay que responsabilizarse. Los chinos no son la solución. Cierto, no son los europeos la solución. No son los norteamericanos la solución. No son los rusos la solución. La solución tiene que ser propia. Hacer un ánimo de contrición y de confiar, aunque claro, esto hace superar en cierta medida partidismos,
lógicas desarrolladas durante cierto tiempo que hace que sea tan difícil, tan complicado. Es muy difícil lo que estoy diciendo, pero es lo que es la oportunidad de la victoria de Donald Trump. Mirarse a sí mismos, cambiar las dinámicas internas, sobre todo pensando en las políticas públicas y en las relaciones exteriores, buscar plataformas de unidad, que en parte las hay, por ejemplo, en Centroamérica. Se viera una liberación de Nicaragua y hubiera otro enfoque político, la integración, no digamos para convertirse en un Estado federal, unitario de todos los países de Centroamérica, para restaurar la República de Guatemala original, después de las independencias, no digamos tanto, o construir algo pequeñito como la Unión Europea en el ámbito centroamericano, pero podría tender a una cierta unidad regional, lo mismo que en determinadas áreas, como se intentó con la comunidad andina, en Mercosur, que podían ser elementos nucleares de proximidad que luego podrían ir engarzándose, como sucedió con el Benelux, el CENTO y el Pacto, en tema de los Bálticos, unidos entre ellos primero, el corredor de entre Polonia hasta Bulgaria, que todavía está en los Balcanes occidentales para la integración en la Unión Europea, el llamado Pacto de Visegrado, por ejemplo, son acuerdos territorialmente limitados que podrían abrir paso y desbrozar desde la proximidad el ámbito de la integración, que luego podría dar el salto al ámbito de la iberosfera o de la hispanidad en América o de lo latinoamericano, a pesar de que el término latinoamericano es un término ligado al imperialismo francés, Napoleón III, en el siglo XIX, para justificar la presencia del emperador Maximiliano en México, dado que no eran ni españoles ni portugueses, sino la raíz un poquito más atrás en el ámbito del latín y del imperio romano. Deben tener presencia estos debates, pues la victoria de Donald Trump les dará esa oportunidad de liberar a sí mismos, sus países, de liberar a los hermanos, en los países hermanos, en suerte de lo que vino a ser el discurso de el señor de Gaulle, el 26 de agosto de 1944, delante de Notre Dame en París. Cierto es, un poquito tramposo, pero con un trasfondo bien interesante respecto de que con ayuda de los amigos se puede construir una Latinoamérica mejor, más próspera, más unida, y ese es el desafío que deben tener presentes los hermanos de las Américas, y esa es la oportunidad que se abre después de la llamada debacle para muchos, como es la victoria de Donald Trump, que supondrá una vez más un vacío y dejarles otra vez a su aire, y esa oportunidad debe de ser aprovechada para hacer algo grande y algo propio, algo de lo que estar orgullosos. Y sin más, queridos patitos, es que el casco, agur bat, Betty Gelpean.